para seguir analizando. Tenemos ya conectado a Lucas Gersi, el abogado Lucas Gersi, quien durante el gobierno de Pedro Castillo fue el rostro de este grupo que buscaba firmas para evitar la Asamblea Constituyente que Perú Libre hasta ahora, porque en el mensaje que da Waldemar Cerrón al momento de juramentar como vicepresidente, segundo vicepresidente del Congreso, él dice que la Asamblea Constituyente, la Constituyente sigue siendo su sueño. Vamos a conversar con Lucas Gersi, quien ya está conectado. Doctor Gersi, ¿cómo está? Hola Oscar, muy buenas tardes, gracias por la invitación, felices fiestas patrias a ti y a toda la audiencia de Perú 21, encantado de estar acá con ustedes. Felices fiestas también, bienvenido a Perú 21 TV. Bueno, ¿qué es lo que le dejó el mensaje de Dina Boluarte? A ver, el mensaje de Dina Boluarte fue muy largo, fue un mensaje un poco aburrido, un poco tedioso, pero pese a todas esas características, es un mensaje muy profesional y al mismo tiempo creo que de los mensajes más constructivos que hemos escuchado a los peruanos el 28 de julio en los últimos años. Cuando yo digo que es aburrido, yo quiero decir al mismo tiempo que fue refrescantemente aburrido porque los peruanos ya nos habíamos acostumbrado a escuchar demasiadas barbaridades el 28 de julio. No hemos escuchado ninguna propuesta demagógica de referéndum, no hemos escuchado ninguna propuesta golpista, ninguna propuesta que vaya contra la institucionalidad, ninguna segunda reforma agraria, nada, digamos, que sea populismo o que busque ganar aplausos irresponsablemente desde la platea. Hemos escuchado, por el contrario, un discurso solvente, con muchos datos, con mucha información específica y además con propuestas de fondo. Y también hemos escuchado a Dina Boluarte tender una bandera, en realidad una mano extendida de unidad nacional y de reconciliación a todos los peruanos. Entonces yo creo que con sus defectos y sus características ha sido un discurso muy solvente. Yo la propuesta que rescato sobre todo es la propuesta que dio Dina Boluarte hacia el final de su discurso de hacer una reforma electoral en el Perú que contemple la existencia de distritos uninominales. Uh -huh. Esa propuesta yo la he venido promoviendo de hace mucho tiempo, he hablado de eso en muchos lugares del Perú y es de verdad de las propuestas más importantes que puede haber en el Perú, porque si se aprueban los distritos uninominales, tendríamos un Congreso que ya no tendría 10, 15, 20 bancadas, sino un Congreso con 2, 3 bancadas, y eso eliminaría la inestabilidad política. Uh -huh. ¿Esta propuesta qué significa? Que ya no se escogen un montón de congresistas por cada región, sino que se dividen las regiones en distritos y se escoge congresistas por distritos, un Claro. congresista por distrito, de manera tal que solo los partidos políticos que tienen primer lugar de votación en algún sitio lleguen al Congreso. El que tiene segundo, tercer, cuarto lugar en un montón de sitios no tiene nada y eso reduce la fragmentación electoral. A ver, Entonces yo creo que quiero... es un discurso solvente en general. Ok, lo interrumpo ahí. Quiero preguntarle para ir viendo unos aspectos que están siendo muy comentados. Dina ¿Cómo no? Por Boluarte supuesto. pidió perdón en nombre del Estado a todos los deudos, ¿no?, de los fallecidos civiles, policías y militares. En esta parte, ¿hizo bien Dina Boluarte en tomar esta iniciativa de pedir perdón? Yo creo que fue un error. Uno pide perdón cuando se ha equivocado. Si la posición de Dina Boluarte es que ella no se ha equivocado, no ha debido pedir perdón. Si es que ella pidió perdón, tiene que decir por qué pide perdón, ¿no es cierto? Digamos, si está aceptando responsabilidad, tiene que decir qué cosa ha hecho ella que cree que ha sido un error, ¿no es cierto? Es decir, ahí yo creo que Dina Boluarte pecó de debilidad, ¿no? Ella no ha debido pedir perdón. Ella ha debido decir que se va a investigar cada muerte, ha debido decir que hay que buscar la reconciliación, hizo muy bien en criticar el intento golpista del gobierno de Pedro Castillo, la corrupción de Pedro Castillo, con mucho coraje deslindó del gobierno anterior, pero fue un error pedir perdón, porque uno pide perdón cuando se equivoca. Y Dina Boluarte no nos ha dicho cuál ha sido su error, ¿no? ¿Acepta ella que es Dina asesina, que mandó a matar a la gente? Yo creo que no, ¿no es cierto? Como no es Dina asesina, no debió pedir perdón. Eso fue un error muy grave. Creo que el peor error de todo el discurso presidencial.
definitivamente. Yendo a la parte política, la parte medular que implicaría una reforma política, ella también ha dicho no le temamos al debate de la bicameralidad. ¿Cómo ve esta propuesta? La bicameralidad es algo que sería muy positivo para el país, porque la bicameralidad permite tener menos dedocracia y más meritocracia en el Estado peruano. La Cámara Baja es la Cámara que se encarga de hacer proyectos de ley. La Cámara Alta revisa los proyectos de ley, pero además lo que hace es revisar los nombramientos de funcionarios públicos. Hoy en día, todos los funcionarios públicos prácticamente son nombrados a dedo. El jefe de la SUNAT lo nombran a dedo. El jefe de Sutran también nombrado a dedo. Los directores, por ejemplo, de la Superintendencia de Mercado de Valores también es a dedo. Casi todos los cargos importantes, jefe de Indecopi, nombrado a dedo. Eso es muy negativo porque el Estado se convierte en un botín. Si nosotros tuviésemos el Senado, podríamos establecer que todos los cargos importantes son nombrados por el presidente, ratificados por el Senado. En ese estado de cosas, yo ya no puedo poner gente improvisada, ya no puedo poner gente corrupta que me aportó en mi campaña, que yo los quiero recompensar, porque el Senado tendría que ratificar ese nombramiento. Es decir, la bicameralidad permite que el Estado peruano sea más institucional y menos basado en dedocracia. Se le ha hecho mala fama a la bicameralidad con el Ajá. argumento de que va a ser más cara. Y es verdad que puede ser un poquito más cara, pero nosotros podemos tener bicameralidad ahorrando dinero también. El Congreso no es que gaste mucho dinero en sueldos de congresistas, gasta un montón de dinero en sueldos de asesores. Lo que tenemos que hacer es limitar el número de trabajadores que tiene el Congreso, limitar los gastos superfluos, que los congresistas ya no viajen por el Perú y por el mundo pagados por el Estado a puros eventos sociales, eso dejar de subsidiarlo y podemos tener bicameralidad y al mismo tiempo ahorrar dinero, ¿no? Es una buena propuesta que va a fortalecer la institucionalidad en el Perú. Un- Además, es una propuesta que ha habido consenso. Si nosotros revisamos, la izquierda antes estaba a favor de la bicameralidad, pero cuando la propone el Fujimorismo, por razones de odio personal, de antipatía personal, están en contra, ¿no? Uno tiene que estar a favor de la bicameralidad porque es una buena propuesta, no importa si la propone el Fujimorismo o Avanza País o el Partido Morado, la propuesta es buena porque es buena, no porque nos gusta o no nos gusta el que la proponga, ¿no? claro. Esa es un poco la razón. Quiero preguntarle sobre esta, cuando fue la juramentación de la mesa directiva, la nueva mesa directiva del Congreso, el vicepresidente, ¿no? El flamante vicepresidente Waldemar Cerrón, él en su, caramba, al momento de juramentar, él jura por la constituyente. Esto no ha sido o no debería llevar a la reflexión a este bloque democrático que ahora se llama Bloque País, para decir, oye, acá con el señor Waldemar Cerrón y Perú Libre hay que tener cuidado porque ellos no han cambiado sus intenciones con la que propusieron y llegaron al gobierno. Bueno, yo siempre he mencionado que Perú Libre, Vladimir Cerrón, Valdemar Cerrón, no son lobos disfrazados de oveja, sino que son lobos que vienen como lobos, ¿no? Con su oreja de lobo, su colmillo de lobo y todo lo demás. Es decir, ellos siempre han sido muy claros al momento de señalar que quieren instalar un gobierno autoritario en el Perú a través de la Asamblea Constituyente. Entonces, esto no es novedad. Nosotros tenemos que hacer una oposición ideológica a Perú Libre. Así como Perú Libre y la izquierda se movilizan en el país para hablar a favor de la Asamblea Constituyente, nosotros nos movilizamos para hablar en contra de la Asamblea Constituyente. Los que creemos en la democracia tenemos que estar siempre en campaña, en defensa de la democracia, y ese es el trabajo que hicimos con la recolección de firmas y que vamos a seguir haciendo en todo el territorio nacional. Bien. Eh, digamos, mucha gente critica, ¿no? Ujú. Y con razón, la alianza que se ha producido para la mesa directiva del Congreso. No solo hay críticas desde la derecha, también hay críticas desde la izquierda. Claro. Varios congresistas de Perú Libre dijeron qué barbaridad que Cerrón se junte con Fuerza Popular y yo renuncio, ¿no? Creo que hubieron 2 o 3 renuncias. Yo pienso, sin embargo, que esta alianza era mucho mejor que la alternativa, porque la alternativa era una mesa directiva controlada por la izquierda radical. Y así como Perú Libre es una amenaza, los niños aliados con Bermejo y con Puca Bellido y con el bloque magisterial son una alianza, una amenaza igual o más grande, ¿no? Claro. Entonces, a veces lo posible es lo enemigo de lo perfecto. No estoy a favor de hacer apanado al Congreso por esto, porque
impidió una alternativa mucho peor. Tenemos que ser vigilantes, ¿no es cierto? Y además también yo creo que es sano que en el Perú empecemos a tener un diálogo entre izquierdas y derechas. Siempre criticamos que la política está demasiado polarizada. Entonces, cuando se arman espacios de posible convergencia, posible acuerdo, en la medida en que esos acuerdos no sean corruptos ni antidemocráticos, tenemos que celebrar que se le baje la temperatura a la polarización en el país. Los acuerdos políticos no son malos per se, pueden ser malos, pero no son malos per se, y toda democracia sana tiene este tipo de Bien. acuerdos. Entonces, ojalá podamos avanzar hacia una política menos polarizada, sin que eso signifique hacer ni siquiera un milímetro de concesión a favor de la agenda autoritaria, antidemocrática de Vladimir Cerrón y de Valdemar Cerrón. Bien, doctor Gersi, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias por estar en Perú 21 TV. No, muchas gracias a ustedes, muy feliz de acompañarlos, gracias por la invitación y felices fiestas patrias a todos. Seguiremos siempre trabajando para consolidar la institucionalidad en el Perú. Gracias, hasta luego. Gracias, felices fiestas.